Bueno, empresarios alertan sobre una gravedad de los ataques a medios y periodistas en Ecuador y América Latina. Este miércoles 28 de julio, el Comité para la Protección de Periodistas CPJ presentó su informe Ecuador en Vilo sobre la violencia contra periodistas y además destacó la necesidad de articular normas e instituciones para dar una respuesta eficaz a estas supuestas amenazas. El Comité para la Protección de los Periodistas CPJ presentó su informe Ecuador en Vilo sobre las amenazas y violencia contra los medios y periodistas en Ecuador, en lo que manifestaron su preocupación por el incremento de violencia y la estigmatización contra el sector. Por su parte, Carlos Lauria, consultor senior para América, y Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de Periodistas CPJ, junto a César Ricaurte de Fundamedios Carraro, fueron los encargados de presentar las conclusiones y recomendaciones del informe. Carlos Lauria destacó la preocupación que genera la actitud asumida por algunos candidatos que atacan a periodistas y medios de comunicación social como una fórmula para intimidar y hostigar a quienes llevan la información hasta los hogares ecuatorianos. Bueno, el representante de la CPJ rechazó esta utilización de este tipo de discurso estigmatizante. Lauria advirtió que desde el mes de abril este discurso estigmatizante es contagioso y efectivo. Hoy vemos en otros actores políticos utilizar el mismo discurso, con amenazas contra medios y periodistas. Vamos a ver en qué se desarrolla esto. Por su parte, Carlos Martínez de la Serna indicó que el gobierno del Ecuador debe cumplir el compromiso de que los avances en materia de protección de la libertad de expresión, periodistas y medios de comunicación no se conviertan en papel mojado. Para Martínez, es el Ejecutivo el organismo que debe trabajar en la articulación de los reglamentos y de las instituciones para que respondan de manera eficaz ante la crisis de seguridad y ante las amenazas. Puntualizó además que la sociedad civil también debe jugar un rol importante y ser parte de este diálogo para la articulación de estas medidas. Tanto Lauria como Martínez de la Serna alertaron a la comunidad internacional sobre la actual situación que se vive en Ecuador e indicaron que no se ha prestado suficiente atención a lo que ocurre en el país sobre los medios. Es la crisis de seguridad más profunda en los años recientes en el país y ojalá esta situación no desemboque en algo peor. Destacaron además la importancia de realizar alertas a todas las amenazas contra los medios y periodistas para poder sentar precedentes y documentarlas de forma clara la profundidad de los problemas y amenazas a la libertad de expresión y de la prensa. La renuncia de Prado anuncia que acuerdo comercial con Corea del Sur se firmaría en septiembre y explica su renuncia al Ministerio de la Producción. ¿Por qué ocurrió? Julio José Prado, su reemplazo, saldría de uno de los 4 viceministros de su cartera de Estado. Se busca una transición ordenada para cumplir con la agenda de apertura comercial hasta el fin del actual gobierno. Este 28 de junio, el todavía ministro de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones y Pesca, Julio José Prado, explicó que su salida de esta cartera de Estado, que se hará efectiva este lunes 3 de julio, fue una decisión tomada en conjunto con el presidente de la República durante el día viernes de la semana pasada y en algunas conversaciones desarrolladas en las últimas semanas. Ha venido trabajando 26 meses con el presidente. Justamente me solicitó que pueda venir a trabajar con él. Yo le pedí que me permita ir haciendo una transición ordenada que nos lleve a mantener todos los proyectos que tenemos en este ministerio y cerrarlos lo que falta durante los últimos meses. Esto manifestó Prado. Según el ministro, seguirá colaborando con el gobierno en lo que corresponde hacer,
pero no tiene nada previsto cuando deje de ser funcionario. No tengo ningún plan específico ni con el gobierno, ni con el sector privado, ni académico. Me voy a tomar un tiempo para poder estar con mi familia, que es justamente el tema puntual, añadió. Sobre su reemplazo, Prado recalcó que el presidente Lasso está evaluando el mejor perfil dentro de los 4 viceministerios del ministro de la producción, debido a que se necesita a alguien que pueda tomar la posta de manera inmediata y continuar con todos los procesos en marcha. La agenda comercial queda encaminada. Con respecto a esto, al tema de los acuerdos comerciales, uno de los grandes hitos de la gestión de Prado ha sido la negociación eficiente y el cierre de 3 acuerdos comerciales: los de China, Costa Rica, que ya están firmados, y en el caso de Corea del Sur, luego de un reciente viaje a ese país, quedó todo listo para que el presidente Lasso firme el acuerdo durante el próximo mes, en septiembre del 2023. Con eso se espera a la nueva asamblea para que pueda ratificarlos. El acuerdo con Costa Rica ya se ha enviado a la Corte Constitucional para que le dé su dictamen favorable. El acuerdo con China ya no se ha enviado porque se ha estado esperando una respuesta sobre el primero, aseveró. En el caso de Canadá, Prado resaltó que la semana pasada se terminó la fase exploratoria luego de entre 6 y 8 meses de trabajo. Las negociaciones del acuerdo comercial iniciarían en los próximos meses del 2023. Y finalmente, Prado resaltó que en el último viaje a Estados Unidos se hicieron acercamientos para que Ecuador se vea favorecido por la ley IDEA, que es actualmente el manejo opción que tenemos de alcanzar algo parecido a un acuerdo comercial con ese país. Por otra parte, empresarios piden, por favor, aplazar la consulta popular sobre el ITT. ¿Por qué? Veamos. Según la Asociación Nacional de Empresarios ANDE, la consulta se distorsiona en medio de los intereses políticos de las elecciones anticipadas. La ciudadanía debería tener más tiempo para entender bien los reales impactos de este y de dejar de explotar el petróleo del ITT. La Asociación Nacional de Empresarios ANDE solicitó al Consejo Nacional Electoral considere postergar la consulta popular sobre el cierre o no de las operaciones de la producción de los campos petroleros. Esto debido a que la consulta a criterio de los empresarios está distorsionada por los intereses políticos propios de la campaña electoral. Tampoco ha existido el tiempo y la oportunidad para que la mayor parte del electorado esté debidamente informado de las consecuencias de su decisión, sea afirmativa o negativa, para la estabilidad económica y social del país, según una carta firmada por Pablo Pinto y Ernesto Rivadeneira, que son presidente y director ejecutivo de ANDE. La consulta propuesta hace 10 años por Yasunidos versaba sobre un territorio sin operación petrolera alguna, lo cual dejaba abierta la posibilidad que permanezca intocado. Mientras que ahora, respetando plenamente la ley, se ha establecido una operación alta tecnología en el que el país ha invertido $2.000 millones, cuya producción es esencial para disponer de fondos que contribuyan a atender las necesidades económicas sociales del país. Esta carta dirigida al Consejo Electoral también dice que los campos ITT en el bloque 43 se han convertido en una protección real, una especie de guardianes del Parque Yasuní frente a la colonización, deforestación y otras prácticas ilegales como son la tala de bosques y minería aluvial ilegal. La actual operación petrolera sigue un proceso profesional de conservación y cuidado ambiental que respeta la minúscula área intervenida, equivalente tan solo 0.01% del área de Yasuní, puntualizan los empresarios. ANDE recalca que además de la pérdida de miles de millones de dólares en los ingresos
y para la caja fiscal el impacto también se daría en la generación de empleo e inversiones que reciben comunidades vecinas al ITT. Si se encontraran alternativas que suplan esta falta de ingresos, estas demandarían varios años, por lo que se requeriría aplicar inmediatamente una contracción importante del gasto público, aseveran pues los empresarios de ANDE. De acuerdo con esta, ANDE, el CNE está en capacidad de dar al país la gran oportunidad de que los ecuatorianos participen con un voto informado, dando el tiempo necesario para el conocimiento cabal de la trascendencia del tema, sin la contaminación de una campaña en que con frecuencia se acomoda al discurso de a la oposición, en el que se supone encontrar un mayor número de votos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, pide celeridad a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Para la aprobación de sus decretos de ley. Le pide celeridad. El primer mandatario hizo pública una carta en la que le solicitaba a la Corte apurar en el análisis de los decretos de emergencia y les pide no evaluar la oportunidad temporal. El presidente Lasso pidió este miércoles 28 de junio en una carta a la Corte mayor celeridad para la aprobación de los decretos en materia económica y aclaró a los magistrados que no deben analizar la oportunidad temporal. Pues esta consideración en una prerrogativa del Poder Ejecutivo. Así dice, que esta es una consideración en una prerrogativa del Poder Ejecutivo. A través de un mensaje de Twitter, el primer mandatario dijo a los ecuatorianos que respeta a todas las funciones del Estado, pero mantiene una defensa firme de las atribuciones que me corresponden como presidente. Trinó dejando claro que es a la presidencia de la República a quien le corresponde definir la urgencia y las necesidades de la economía ecuatoriana. En su misiva de cuatro páginas, Guillermo Lasso precisa a la Corte que se extralimita cuando señala que ésta debe controlar que en los decretos, leyes enviados por el presidente en tiempo de muerte cruzada, no se aborden materias que o sean de urgencia económica. Indicó además que esta es una atribución del Poder Ejecutivo. La Corte hace mal en ingresar a evaluar la oportunidad temporal de los decretos que este presidente pues busca expedir como respuesta a las necesidades del país, acotó. Agregó además que si bien en la Constitución no se establece un periodo de tiempo para dar respuesta a los decretos enviados por el Ejecutivo a la Corte Constitucional, aunque no exista un plazo para que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad de los decretos de ley, ha de decidirse con celeridad y oportunidad. Lasso recordó que durante la tramitación ordinaria, un proyecto normativo calificado como urgente económico se lo hace un máximo de 30 días. Ante el silencio, el presidente puede promulgar la ley. Pidió además a los integrantes de la Corte no convertirse en un actor político, económico de hecho.